Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida. Hablemos de Derechos Humanos, un proyecto del Comité Cerezo México. En esta ocasión entrevistaremos a Arely Vidal. Ella realizó estudios latinoamericanos en la UNAM y en esta ocasión hablaremos sobre la importancia de la música en los derechos humanos. Are, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme a participar. Bueno, pues vamos a comenzar. A lo largo de la historia, la música ha servido para conocer de nuestros movimientos, como en el caso de los corridos. Si bien no estaba definido como tal los derechos humanos en esa época, ¿qué papel jugó esta corriente musical para mantener la memoria de la lucha de los pueblos? Pues mira, musicalmente sí hay como una importancia en tanto a, más que a defensa de derechos humanos, pienso yo que es más una cuestión de, pues de protesta social, ¿no? Han habido muchos movimientos e incluso empezamos con el corrido, ¿no? Se empieza con el corrido, pero se tiene como esta idea un poco falsa de que la música de protesta está encasillada en un solo género musical, ¿no? A lo mejor podemos comenzar con el corrido, pero conforme va pasando el tiempo y conforme van surgiendo también más géneros musicales, pues sí podemos observar que se han utilizado, ¿no? Para hacer distintos tipos de protesta. Me viene mucho a la mente el reggaetón, ¿no? Yo no soy muy asiduo al reggaetón, pero conforme fue pasando me enteré que existía el reggaetón feminista, ¿no? ¿Cómo se da este reggaetón feminista? Bueno, pues a partir de precisamente de este movimiento social que va surgiendo, o que si bien ya existía desde antes, sí se va como, va tomando estas herramientas que nos va ofreciendo pues la misma realidad para poder expresarlo, ¿no? Entonces, si es una cuestión histórica, la música sí ha servido como, pues como herramienta también pues en diferentes contextos. Precisamente hablando de esta situación, pues ya para la década de los 60, finales de los 60, principios de 1970, se comenzó a difundir la música, ¿no? Que plasmaba la situación política y social, tanto en España como en América Latina. ¿Cuál ha sido la importancia de este género pues, para plasmar estas situaciones, Are? Sí, en los 60s y 70s surge en América Latina un movimiento que se llama la Nueva Canción Latinoamericana. Este movimiento, pues sí, precisamente pues va mucho de la mano, ¿no? ¿Qué contexto social histórico, estamos viviendo durante ese momento? Pues la Guerra Fría, ¿no? Esta onda del capitalismo, y se trata de hacer esa difusión, ¿no? De lo que está pasando en ese momento. Artistas pues muy influyentes, ¿no? De Violeta Parra, ¿no? Ya después más en los 70s, pues Mercedes Sosa, tenemos a Víctor Jara, y si bien ellos sí se enclaustraron bastante en la cuestión de la protesta social, después fue cambiando un poco, ¿no? Por lo menos lo vivimos se vivió en Chile, después del golpe de Estado, ¿qué pasa? ¿No? Hay un apagón cultural muy importante en el cual, si bien en la música siempre se han utilizado estas figuras retóricas, se retoman con mayor fuerza precisamente para que estos filtros que tenía la dictadura precisamente pues para acallar ese tipo de manifestación pudiera ser sobrepasado, ¿no? Entonces, se han utilizado incluso esos recursos, considero que son hasta muy importantes, que son parte de la literatura, y que lo retoma la música, ¿no? Entonces estamos tomando este otro recurso y sí, la música latinoamericana en esa oleada pues fue bastante importante porque nos está precisamente diciendo qué está pasando en ese momento, ¿no? A lo mejor, como lo decíamos la vez pasada, en los corridos es una época histórica bien definida, ¿no? ¿Qué está pasando en esas épocas? Y ahora lo estamos viviendo una época distinta, con contextos distintos, contextos de donde no hay derechos, donde estamos viviendo, o se estuvo viviendo más bien en un estado de excepción en toda América, pues en toda América Latina, ¿no? A excepción de México, que pues nunca ha habido una dictadura como tal, pero sí han habido muchas violaciones a derechos humanos y que también aquí, ¿no? Como se ha apoyado mucho también la música, ¿no? Por lo menos lo vemos a partir del ska, por ejemplo. Pero sí, a partir de 60s y 70s estamos viendo otro contexto histórico y se está retomando esa música que incluso, ¿por qué ese tipo de música, no? ¿Por qué la guitarra? Precisamente porque también se está tratando de rescatar esta parte folclórica, esta parte de identidad que tiene que ver también con las raíces indígenas, ¿no?
Entonces es como una mezcolanza ahí de cuestiones musicales y también esta cuestión de la protesta a partir de la misma letra e incluso utilizando esos instrumentos, ¿no? ¿Qué estaba pasando en esa época también en Estados Unidos, ¿no? Mucha influencia del rock, ¿no? Mucha influencia de los Beatles y también es como esa respuesta también, ¿no? De, ok, nosotros no tenemos a los Beatles, nosotros no tenemos ese contexto, pero tenemos este otro, ¿no? Y nuestra identidad es esta, y nosotros estamos utilizando la música para esto. ¿Cuáles consideras que son las herramientas mínimas que debe de otorgar el Estado para que se haga efectivo el derecho, pues, a la cultura y en un concepto más concreto a la música? Creo que ese derecho parte desde la educación, ¿no? Nosotros hemos estado en la educación básica, donde se nos ha enseñado música, ¿no? Por ejemplo. Pero considero que esa educación básica en música ha sido tan básica que no nos ha permitido ir más allá, ¿no? Yo recuerdo en mis clases de secundaria, pues que únicamente era la flauta, ¿no? Y no salías de la flauta. Y si bien te iba, pues le decías al profe que te enseñara guitarra, pero ya era una cuestión muy personal. Pienso yo que desde el Estado no hay una buena planeación con respecto ni a la educación, ni a la educación musical y todo lo que pueda abarcar la cuestión cultural, ¿no? Pienso que se nos cuarta demasiado. Se supone que la música, cuando uno toca un instrumento, el cerebro se desarrolla demasiado. Muchas personas han dicho que cuando un niño aprende a tocar un instrumento, le puede ayudar a su desarrollo, pues completo. Pero ¿qué pasa cuando nada más te enseñan a tocar las mañanitas, ¿no? Digo, no demerito el trabajo de los profesores. Yo sé que no todos somos asiduos a tocar un instrumento, pero pienso que sí se nos debería de dar más herramientas, ¿no? Ahora, en tanto que nos den esa herramienta a partir del Estado, de que nos den más apertura a la cultura, pienso que también va de la mano mucho con la cuestión laboral, ¿no? Muchas personas que quieren estudiar, y me pasó a mí, que quieren estudiar profesionalmente música, no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque los instrumentos son muy caros, ¿no? Entonces, no hay ese acceso a instrumentos para que yo pueda decidir qué instrumento quiero tocar, ¿no? A lo mejor dices, bueno, una guitarra. Sí, bueno, hay de guitarras a guitarras, ¿no? Y en una escuela profesional de música no te van a pedir una guitarra de 500 pesos, que es a la que muchos podemos acceder, ¿no? Ahora ya no quiero pensar en un instrumento de viento, que aún es mucho más caro, ¿no? Entonces pienso que sí hay mucho déficit por parte del Estado en querer otorgar, pues precisamente estas herramientas para que todos podamos tener ese acceso, ¿no? Porque considero que sí es importante en nuestro desarrollo, no nada más es aprender matemáticas, no nada más es ser un ingeniero, ¿no? Pienso que la cultura incluso va en la misma literatura, en todo lo que podemos hacer con respecto a cultura, porque nos hemos encasillado tanto en, bueno, yo soy ingeniero y ya, ¿no? Y yo nada más me dedico a los números. ¿Y dónde está esa otra parte humana, no? El ingeniero también escucha música, ¿no? El ingeniero también ve cine, pero somos un poquito más reservados en esta cuestión ya de tocar un instrumento o de agarrar un libro, ¿no? Entonces pienso que sí debe de ser una educación integral en todos los niveles, no nada más me refiero al nivel educativo y que también existan estas mejoras en la cuestión laboral para que todos podamos acceder a comprar tanto un libro como un instrumento musical. También quisiera que nos platicaras un poquito, hace unos años tuviste un proyecto musical llamado Cerezón, que era un conjunto de colaboradores del Comité Cerezo México, en el que pues, la temática principal de sus rolas eran los derechos humanos. ¿Qué experiencia te dejó, Arely, esta situación? Me dejó una experiencia muy bonita porque e incluso me ayudó a perderle el miedo a hablar en público, ¿no? No es lo mismo hablar en público que cantar en público. Sí es bastante complicado, pero bueno, pues le fui perdiendo el miedo, ¿no? Ese proyecto, pues sí, surgió como parte del comité. Ese proyecto estaba muy enfocado a los objetivos del comité, ¿no? No era un proyecto ahí X que saliera bailando y ahí toquen lo que quieran, no. Sí estaba muy dirigido a la cuestión de derechos humanos
Nosotros, ¿qué hacíamos? No teníamos canciones originales, lo que hacíamos era retomar canciones populares y cambiarles la letra hacia derechos humanos, ¿no? Me acuerdo mucho de una versión que hicimos acerca de La Bamba y empezaba, ¿no? Yo no soy terrorista, ¿no? Y era precisamente mostrarle a las personas cuáles son sus derechos, pero qué es un defensor de derechos humanos, ¿no? Porque siempre se da esa parte, es que te juzga el Estado como si fueras un terrorista. No, no, no eres un terrorista. Un terrorista es una cosa, un defensor de derechos humanos es otra completamente distinta. Entonces, fue una experiencia muy padre porque teníamos también esa parte creativa, ¿no? Fuimos tantos colaboradores en algún momento, en otros éramos menos, pero tratábamos como de a ver qué canción vamos a tocar, cómo le podemos cambiar la letra, ¿no? Entonces, sí y fue una cuestión también bien colectiva, porque no era que yo hiciera las canciones, ¿no? Llegaba alguien con una propuesta y esa propuesta se iba transformando hasta llegar al producto final, ¿no? Que era la canción. E incluso algún compañero, él quería entrar tocando la flauta, la que tocamos en la escuela, y lo animé y le dije, no, pues mejor cómprate otra flauta más, pues mejor, ¿no? Otro tipo de instrumento que incluso te dé hasta el alcance en sonido. Ahí lo ves ahí comprando su flauta transversal y tomando clases de flauta transversal para poder participar de mejor forma pues en el cerezón. Otra compañera, bueno, un día hicimos un experimento, ¿no? Había una compañera que toca violín y yo tocaba guitarra y ¿por qué no cambiamos de instrumento, Are? Tú me enseñas, yo te enseño y ahí vemos qué sale, ¿no? Entonces, son experiencias muy padres porque te permiten estar en colectividad, te permiten crear a partir de la colectividad y a partir de todos estos conocimientos que se adquieren en el comité, ¿no? Que esta cuestión de defensa de derechos humanos se pueda transformar y sale como producto una canción, ¿no? Ahora tú vas a decir, o mucha gente, ¿no? Como dice, ¿y una canción qué, no? Por ahí bien decían en alguna de mis clases, es más fácil escuchar una canción que leer un manifiesto. Y creo que tiene mucha razón, ¿no? Creo que la función ahí, un tanto del cerezón, era precisamente que esas canciones, de tanto que las estuvieras repitiendo, por lo menos aprendieras algo, ¿no? Que aprendieras qué es un derecho, que aprendieras qué es un defensor de derechos humanos y que aprendieras un montón de cosas con respecto a eso. Porque pienso que México carece mucho del conocimiento de derechos humanos. Hablamos mucho de derechos, pero no sabemos cuáles son, no sabemos dónde defenderlos y a dónde acudir, y mucho menos sabemos quién es el que violenta esos derechos. Entonces, a partir del cerezón, pues se trata, ¿no? No de educar, porque no estás educando a gente tonta, ¿no? Sino más bien de que ellos sepan, que tengan ese conocimiento ahí, porque ellos al final del día, pues, tienen ese derecho, ¿no? El derecho a saber qué es un derecho y el derecho a saber cuáles son. Finalmente, ¿en dónde está parada la música de protesta, ya sea la trova, el reggaetón, como bien decías, que hay un reggaetón feminista, incluso el hip hop, que también pues ya mucha gente lo utiliza, ¿no? Para reflejar la realidad de la sociedad, ¿no? En la que vivimos y incluso en algunos casos, pues para denunciar, ¿no? Violaciones a derechos humanos. ¿En dónde está parada ahorita la música de protesta? Pienso que un poco ahorita está mucho en esta cuestión del rap. Eh, no creo que sea lo único. Han habido muchos géneros que lo han tocado. Me viene mucho a la mente esta Ana Tijoux en Chile, una rapera chilena que hay una canción que me gusta mucho, ¿no? La de Shock, que habla precisamente de todo lo que dejó la dictadura de Pinochet, ¿no? Todo lo que dejó en cuestión de hasta de la misma constitución, ¿no? Se me viene también a la mente una Shadia Mansour, ¿no? Una chica rapera palestina exiliada me parece que en Inglaterra, donde ella utiliza incluso su idioma como método de protesta, ¿no? Porque ella, si bien habla el inglés y también hay partes que canta en inglés, la parte del rap la hace en árabe, ¿no? Y pienso yo que es también retomar esa parte identitaria, ¿no? Estoy defendiendo, estoy protestando, pero no solo estoy protestando con música, ¿no? Con música que para muchos a lo mejor es agresiva, ¿no? Sino que también lo hace a partir de su idioma. Estamos tan acostumbrados al inglés, ¿no? Que se nos olvida, ¿no? Que si bien es importante aprenderlo, claro que sí, como aprender cualquier otro idioma, ¿no?
Se me viene también un poco a la mente Rubén Blades, salsero, con esta canción, ¿no? De Prohibido Olvidar, que uno pensaría, bueno, la música de protesta seguramente está ahí en la trova y está en el rap, ¿no? También está en la salsa, ¿no? Entonces sí, pienso que a lo mejor en el rap, pero creo que más bien en esta época en la que estamos podemos retomar desde cualquiera, ¿no? Desde cualquier género, desde cualquier edad, y pienso que está súper bien porque ¿qué población escucha rap, no? Ahora, ¿qué población escucha salsa? Entonces, si se trata de abarcar todo este enmarañado social, pues yo pienso que retomar la música como protesta a partir de diferentes géneros es muy interesante porque es a un público al que está dirigido, ¿no? Te digo, ¿qué personas escuchan determinado género, no? Y te pones a escuchar y dices, ah, mira, está diciendo otra cosa, ¿no? No está cantando nada más al amor y a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Escuchar únicamente canciones de amor. Entonces pienso que no se debería de quedar estancada la música de protesta, por lo menos en un género, y que sí estaría muy interesante estas propuestas que vengan incluso de otros países, ¿no? Por ahí en Chile también me parece que hay unos chicos que tocan rock en mapuche, ¿no? Digo, no sé, no he tenido la oportunidad de escuchar para ver qué es lo que están diciendo, pero el hecho de retomarlo desde su lengua ya es un acto de protesta, ¿no? Y pienso que así debería de ser en muchos lugares, estar abiertos como a estas nuevas, este nuevo tipo de música y no cerrarnos, ¿no? Te digo, a mí me choca el reggaetón, a mí no me gusta, pero cuando escuché el nombre de reggaetón feminista dije, órale, suena interesante, ¿no? Vamos a ver qué tienen que decir las chicas, ¿no? Entonces, sí, pienso que sí, la música se tiene que tomar como herramienta, ¿no? No se tiene que tomar como esas clasificaciones que siempre hacemos. El rock habla de esto, la salsa habla de esto, el ska habla de esto, no. Pienso que es una herramienta que podemos utilizar para un montón de cosas y si estamos hablando de derechos humanos, pues aún mejor, ¿no? Si la salsa llega a más población, pues agarramos la salsa. Entonces sí, pienso que es una herramienta que no se debe de dejar. Finalmente, ¿algo más que desees agregar, Aren? Pues yo sé que es complicado, pero animar a la gente, ¿no? A que tome un instrumento, a que se abra musicalmente hablando a otros géneros, a música que a lo mejor no estamos acostumbrados, pero que nos puede decir muchas más cosas y principalmente a escuchar este tipo de canción de protesta porque pues tiene una causa y una consecuencia, ¿no? Creo que esta música de protesta se toma a partir de un contexto bien complicado y creo que es válido escucharlo, ¿no? Incluso puede ser como un instrumento histórico, ¿no? Conocer la historia a partir de la música y no volver a repetir los mismos errores, ¿no? Como por ahí bien decía un historiador, pienso que es importante. Entonces la música no solamente hay que tomarla como una cuestión de expresión, ¿no? Ay, me siento triste y voy a hacer una canción. No, pienso que se ha limitado mucho la cultura o el arte más bien a cuestiones nada más sentimentales y yo pienso que está muy acotado, ¿no? Pienso que también tenemos cosas que pensar, no nada más que sentir, ¿no? Entonces se junta como el pensamiento con lo que uno siente y puede uno sacar muchas más cosas que nada más hablar de que te dejó tu novia. Yo pienso que hay más y se puede retomar esta música precisamente como esa herramienta, ¿no? Herramienta de denuncia y herramienta también de transformación social a partir de la conciencia, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Ale, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y también pues agradecemos a las personas que nos ven y nos escuchan. Y pues los vamos a dejar con esta rolita de La Bamba que compusieron los chicos de Cerezón para que vean la calidad que tiene este grupo que, bueno, ahorita ya desapareció, pero bueno, ahí queda el ejercicio de memoria y queda pues reflejado esta rolita que adaptaron bastante bien. Yo no soy terrorista, ni tampoco abogado, soy defensor de derechos humanos, un defensor por ti seré, para
Thank you.